Soy Cintia Herrera y le voy a hablar de la semana 1 hasta la semana 6 del desarrollo embrionario. Empecemos por la semana 1 a la semana 2, donde el cigoto pasa a blástula tardía. En la semana 1, la segmentación del cigoto forma la mórula y luego la blástula, que se implanta en el útero. En la semana 2, la blástula se introduce en el endometrio, forma el saco vitelino, amnios y disco embrionario. De la semana 3 a la semana 8 estará formado el embrión. En la semana 3, el embrión mide 1.5 a 2.5 milímetros. Ocurre la gastrulación. Se forma el notocordio y el principio del tubo neural. El corazón late. En la semana 4, el embrión mide de 3 a 5 milímetros. El tubo neural se cierra, se forman yemas de brazos, cola y hendiduras branquiales. En la semana 5 mide de 7 a 9 milímetros. Se comienzan a formar los ojos, se forman yemas de piernas y el encéfalo crece. En la semana 6 mide de 8 a 11 milímetros. Se forman los pabellones auriculares y dedos con membranas. Desaparecen la cola y las hendiduras branquiales. Gracias. Muy buenos días, licenciado, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre el desarrollo embrionario. Mi nombre es Bianca Alarcón y continuamos con la semana 7, donde el embrión mide 1.7 a 2 centímetros. Sus características son que se forman los dedos de los pies con membranas, los huesos comienzan a endurecerse, la espalda se endereza, se forman los párpados. Bueno, continuando con la semana 8, el embrión se encuentra en un tamaño de 2.3 a 2.8 centímetros. Se empiezan a formar todos los órganos principales y los genitales masculinos. Los brazos se pueden doblar, se distinguen los dedos, toman forma los rasgos faciales y las orejas. Continuando con la semana 10, el feto se encuentra en un tamaño de 3.2 a 4.4 centímetros. Después de 8 semanas, el embrión se llama feto, se forman los glóbulos rojos, se separan los dedos de los pies, se acaban de desarrollar los párpados, están presentes las partes principales del cerebro, las manos pueden formar puños. Continuando con la semana 12, el feto se encuentra en un tamaño de 7 a 5 centímetros. El cuello está bien delineado, están presentes todos los órganos, al igual que los genitales masculinos o femeninos. Se mueven los brazos y las piernas, empiezan a formarse los dientes, se detectan los latidos cardíacos por medios electrónicos y en la semana 16 el feto se encuentra en un tamaño de 10.2 a 12.7 centímetros. Ocurren movimientos para chupar y deglutir. El hígado y el páncreas comienzan a funcionar, el cuerpo crece en relación con la cabeza, los órganos principales continúan sus desarrollos y la madre siente los movimientos del feto, pesa unos 140 gramos. Soy María Ronquillo y voy a seguir hablando sobre el desarrollo embrionario. Vamos en la semana 20. El feto mide de 15,2 a 17,8 centímetros. Sus características son: el feto se chupa el dedo, los brazos y piernas golpean, el cuerpo puede cambiar de posición, se forman las uñas, se deposita grasa bajo la piel, aparecen cejas y pestañas. El corazón, riñones, hígado, columna, genitales e intestino ya tienen su forma casi final y a partir de ahora crecerán en tamaño y madurarán. En la semana 24, el feto mide de 20,3 a 22,9 centímetros. En estas semanas, la mayoría de órganos sensoriales del feto están maduros: tacto, olfato, oído y papilas gustativos, por lo que con la llegada de estímulos del exterior, el feto empieza a interactuar. El feto presenta hipo, puede entornar los ojos, sonreír y fruncir el ceño. El feto tiene pelo en la cabeza, aparecen las huellas dactilares y del pie, pesa entre 500 y 700 gramos. Vamos en la semana 30. El feto mide 38,1 a 40,6 centímetros. Continúa el desarrollo del cerebro, los ojos se abren y se cierran y pueden ver la luz.
El feto da patadas y se estira. Ocurren los movimientos respiratorios, pero los pulmones no han madurado. Los huesos están presentes, solo que son flexibles. El bebé podría sobrevivir si nace en este momento. Ahora vamos por la última semana, la semana 36. El feto mide de 40,6 a 48,3 centímetros. Los ojos se abren y se cierran según los ciclos de sueño y vigilia. Aumenta la grasa corporal, los pulmones y otros órganos funcionan. Pesa entre 2,3 y 2,7 kilogramos y ya no se le considera prematuro si nace en este momento. El término completo es de 38 semanas. Gracias. Para empezar, responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 3 etapas del desarrollo embrionario? La primera etapa es el desarrollo del blastocito, que trata de que transcurridos unos 6 días después de la fecundación el blastocito se adhiere al revestimiento interno del útero, por lo general cerca de la parte superior. Este proceso, denominado implantación, se completa alrededor del día 9 o 10. La pared del blastocito tiene el grosor de una célula, excepto en una zona en la que equivale al de 3 o 4 células. En esta zona engrosada, las células internas se convierten en el embrión, mientras que las externas penetran en la pared del útero y se transforman en la placenta. La placenta produce hormonas necesarias para mantener el embarazo. Por ejemplo, produce la gonadotropina coriónica humana, la cual evita que los ovarios liberen más óvulos y los estimula para segregar estrógenos y progesterona de forma continua. La placenta también transporta oxígeno y nutrientes de la madre al feto y los materiales de desecho del feto a la madre. Algunas células de la placenta se convierten en la capa externa de las membranas, corión, alrededor del blastocito en desarrollo. Otras células se desarrollan en una capa interna de las membranas, amnios, que forma el saco amniótico. Cuando se forma el saco alrededor del día 10 o 12, el blastocito ya se considera un embrión. Este se llena de un líquido claro, líquido amniótico, y se expande para envolver al embrión en desarrollo que flota en su interior. La siguiente etapa es el desarrollo del embrión. La siguiente etapa evolutiva corresponde al embrión, que se desarrolla en el interior del saco amniótico bajo el revestimiento del útero en un lado. Esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo. La mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas de embarazo. En este momento el embrión se alarga y empieza a entreverse en una forma humana. Poco después comienza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro y en la médula espinal, tubo neural. El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 16. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20 y el día 21. En el día 21 aparecen los glóbulos rojos. Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose en el embrión y en la placenta. Casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 12 semanas de embarazo. Las excepciones son el encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante todo el embarazo. La tercera etapa es el desarrollo del feto y de la placenta. Al final de la 8ª semana después de la fecundación, 10 semanas de embarazo, el embrión se considera un feto. Durante esta fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. Los aspectos siguientes son indicadores de la edad gestacional. A las 12 semanas de embarazo, el feto llena completamente el útero. A las 14 semanas puede identificarse el sexo del feto. Entre las 16 y las 20 semanas, la mujer embarazada siente por primera vez los movimientos del feto. Las mujeres que ya han estado embarazadas suelen percibir los movimientos del feto unas 2 semanas antes de las primigestas. A las 24 semanas, el feto podría sobrevivir fuera del útero. Los pulmones siguen madurando hasta que casi sea momento del parto. El cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante el primer año de vida después del nacimiento. Mientras la placenta se desarrolla, extiende pequeñas proyecciones pilosas, vellosidades, en la pared del útero. Estas proyecciones se ramifican en una complicada disposición arbórea. Esta disposición aumenta enormemente la zona de contacto entre la pared del útero y la placenta, de modo que se pueden intercambiar más nutrientes y productos de desecho. La placenta está formada entre las 18 y 20 semanas, pero sigue creciendo durante el embarazo. En el parto pesa alrededor de 500 gramos. Consulta previa.
Pregunta C. ¿En qué consiste el desarrollo embrionario? El desarrollo embrionario es el periodo de tiempo que comprende desde la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, la fecundación hasta el día del parto. Cuando se produce la fecundación correctamente se forma el cigoto. Este correspondería a la primera etapa del proceso de desarrollo embrionario. Pregunta D. ¿La mórula qué fase representa? Representa una fase intermedia entre el cigoto y el blastocisto. El estadio de mórula se caracteriza porque las células en replicación son todas del mismo tamaño y no hay diferenciación de órganos. Pregunta E. ¿Qué es el mesodermo? El mesodermo es una membrana que se crea durante la gestación para dar vida a distintas partes del cuerpo humano, entre las que se destacan las estructuras del sistema musculoesquelético y otras más necesarias para la vida de la persona. Gracias.